Continuando con nuestros ejemplos de métodos de aplicación del método simplex dos fases, vamos a resolver este problema de maximización. Si nosotros lo escribimos en forma estándar, encontramos que tiene una variable de holgura y una variable de exceso aquí. Esta variable de holgura puede ser la variable básica de la fila 1, pero esta variable de exceso, al tener este negativo, no puede ser variable básica de la fila 2. Entonces, aplicamos el método simplex dos fases. Sustituimos la función objetivo, ¿sí?, por una función w igual a sub 2, donde a sub 2 es una variable artificial que vamos a adicionar aquí en la fila 2. Entonces el ejemplo o el ejercicio de la fase 1 nos quedaría w menos a sub 2 igual a 0. La fila 1 queda igual. La fila 2 es la fila 2 original más la variable a sub 2. Todas las variables obviamente son mayores o iguales a 0. El problema ahora es que tampoco esta puede ser variable básica porque tiene este negativo aquí. Lo que vamos a hacer es adicionar esta fila, la sumamos a esta de acá y así podemos eliminar este número, este coeficiente negativo. Vamos a trabajar en una hoja de cálculo. Aquí tenemos el tabló del problema original. Tenemos que C1 es la variable básica de la fila 1, Z obviamente es la variable básica de la fila 0, pero no tenemos una variable básica en la fila 2. Aplicamos el método simplex dos fases. Para ello adicionamos una columna con la variable artificial A2. Esa la adicionamos a la restricción 2, la fila 2, y nuestra función objetivo pasa entonces a ser w igual a A2 minimizar w. Entonces nos queda aquí la fila 0, w menos A2 igual a 0. Aquí mire que aún no podemos asignar A2 como una variable básica para la fila 2 porque tenemos este menos 1. La forma de eliminarlo es simplemente decir, okay, la fila 0 va a ser ahora la fila 0 más la fila 2. El resto de valores en el tabló quedan igual. Ahora sí podemos asignar variables básicas. Tenemos que w es la variable básica de la fila 0. Aquí tenemos que S1 es la variable básica de la fila 1 y A2 es la variable básica de la fila 2. Buscamos entonces variables no básicas con coeficientes positivos. Recuerden que estamos minimizando. La fase 1 siempre se minimiza, sin importar cuál sea el problema original. La fase 1 siempre se va a minimizar. En la fase 2, pues ahí sí hacemos lo que nos decía el problema original. Si el problema original es de maximización, la fase 2 se maximiza. Si el problema original es de minimización, la fase 2 minimiza. Pero la fase 1 siempre se minimiza. Aquí tenemos entonces que x2 es la variable con el coeficiente más positivo. Por lo tanto, x2 es la variable que debe ingresar a la base. Ahora necesitamos determinar cuál va a salir, en cuál fila se va a hacer el pivote. Para ello encontramos la razón entre el lado derecho y los coeficientes de la columna de x2. Tenemos que ambos coeficientes dan el mismo valor, 2 y 2. Ambas razones, dan el mismo valor, por lo tanto podemos escoger cualquiera de los dos. Yo sugiero escoger S1.
porque pues es el primero en la fila y es lo que haría un solver. Igual si hace el segundo, si toma el segundo, debería obtener el mismo resultado. Tomemos entonces, sabemos que S1 va a salir de la base. Y el pivote lo hacemos aquí. La iteración 1, entonces, nos queda que este valor sería, la fila 0 debe ser igual a la fila 0 menos 4 veces la fila 1. Menos 4 por este valor de acá. La fila 1 queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya tiene 1, un valor de 1 en la celda donde se está haciendo el pivote. Y la fila 2 es igual a la fila 2 menos 4 veces la fila 1. Ahora buscamos valores positivos en las variables no básicas. Y encontramos que x1, x3, s1 y e3 son variables no básicas y todas ellas tienen valores negativos. Por lo tanto, ya estamos en el óptimo. Si tuviesen 0, por ejemplo, no hay ninguna que tenga 0, entonces pues ellas no entrarían, estaríamos frente a un caso que tuviese múltiples soluciones e igual ya estaríamos en una solución óptima, no tendríamos que continuar. Bueno, aquí tenemos varias alternativas. Bueno, en este caso solamente tenemos una sola alternativa. ¿Por qué? Mire que la variable artificial A2 está hace parte de la base, ¿cierto? Si aquí la pudimos haber sacado, si hubiésemos tomado este resultado de acá, ¿cierto? Si hubiésemos hecho el pivote en la fila 2, pero no lo hicimos en la fila 1 y nos quedó que A2 hace parte de la base. ¿Cuál es el procedimiento a seguir entonces? Sabemos que la variable básica de la fila 0 es W, la variable básica de la fila 1 es X2 y la variable básica en la fila 2 es A2. Pero aquí el problema, ahí vamos a seguir las instrucciones. Nos dicen las instrucciones que cuando hay una variable básica que esté, una variable básica que sea artificial, entonces un procedimiento es eliminar todas aquellas variables que tienen coeficiente negativo en la fila 0. Es decir, nos quedarían solamente dos variables, x2 y la variable artificial a2. Vamos a hacer esa operación. Entonces, este no va a estar aquí, tampoco ninguno de estos. Y solamente nos va a quedar x2 Bien. Ahora tenemos que cambiar la función objetivo, ¿cierto? La función objetivo ahora será la función objetivo original, que es z. Vamos a quitar esto de aquí. Sabemos que z aquí. Y el valor de z, el valor de x2, perdón, el coeficiente de x2 en la fila 0, en la función objetivo original es menos 2. Aquí sería menos 2. Obviamente, pues, la variable artificial no no hace parte de la función objetivo, no tiene por qué estar allí.
Y ahora vamos, resulta que aquí tenemos A2 como la variable básica de la fila 2, pero no tenemos ninguna en la fila 1, porque aquí hay un 2, un menos 2, perdón. Entonces tenemos que hacer una operación para eliminar ese menos 2 de allí. Hacemos la iteración 0. Y eso es simplemente tomar la fila 1 y le sumamos dos veces la fila 2. Y ahora nos queda que la x2 es la variable básica en la fila 1. Por lo tanto, tenemos que la solución óptima a este problema es z igual a 4, x1 es igual a 0 porque no está aquí, no hace parte de la base, x2 es igual a 2 y x3 es igual a 0. Vamos ahora a realizar la otra operación. ¿Qué pasaría si en lugar de haber hecho el pivote en la fila 1, lo hubiésemos hecho en la fila 0? Vamos a llamar esa como fase 2 alternativa. Vamos a ver, en principio, si no llegamos al mismo resultado, significaría que cometimos un error. Vamos a intentar llegar al mismo resultado. Entonces, esto significaría que vamos a hacer esta en otra hoja mejor, para no complicarnos aquí. Tomar esto. Bien. La diferencia está aquí. Resulta que no vamos a hacer el pivote sobre esta fila, sino sobre esta otra. Podemos hacerlo porque nos da el mismo valor, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacerlo aquí. Estos valores nos cambian, obviamente. Entonces la fila 0 sería igual a la fila 0 menos la fila 2. La fila 1 es igual a la fila 1 menos la fila 2 dividido por 4. Y la fila 2 es igual a un cuarto de la fila 2. Bien, tenemos aquí que bueno, estos valores no son ciertos. Aquí ya tenemos entonces que la variable básica en la fila 1 sigue siendo S1 y ahora la variable básica en la fila 2 es X2. Procedemos a hacer la fase 2, pero aquí debemos eliminar la variable artificial, la columna relacionada con la variable artificial. Ya está bien aquí. Estos valores son los mismos, aquí no hay ningún cambio. Aquí ya no tenemos W sino Z. Las variables artificiales en principio son las mismas. Ahora vamos a reemplazar la función objetivo por la función objetivo original, que la tenemos aquí. Bien, ahora sí. Y estos valores iban aquí.
Bueno, hasta ahora no hemos hecho nada, simplemente copiamos y pegamos esta tabla. Vamos a eliminar este menos 2 de aquí, y para hacer eso necesitamos sumarle a la fila 0 la fila 2 multiplicada por 2. Tenemos que z es la variable básica de la fila 0, S1 es la variable básica de la fila 1 y x2 es la variable básica de la fila 2. Ahora buscamos entre las variables no básicas aquellas que tengan coeficientes negativos. Recordemos, estamos maximizando. Y encontramos que x3 tiene coeficiente menos 3. Significa que esta variable debe ingresar a la base. Ahora, para determinar cuál va a salir, tenemos, aquí hay un 0, 0 dividido entre 0.5 es 0, y 2 dividido entre 0.5 es 4. Obviamente, esta es menor, por lo tanto, debe ser, el pivote debe ser realizado en la fila 1. Vamos a comprobar esos valores, simplemente para asegurarnos de dónde sale. Aquí está. Entonces, definitivamente, S1 debe salir de la base. Y el pivote se debe realizar en esta celda. Ahora entonces hagamos la iteración 1. Sabemos que aquí es la variable x3 ahora. Bueno, vamos a borrar todo esto para no enredarnos. Y nos queda que la fila 0 es igual a la fila 0 más 6 veces la fila 1 la fila 1 es igual a la fila 1 multiplicada por 2 y ahora tenemos que la fila 2 es igual a la fila 2 menos la fila 1. Y tenemos que, entonces, la variable z es la variable básica en la fila 1, la variable x3 es la variable básica en la fila, perdón, la variable z es la variable básica en la fila 0, la variable x3 es la variable básica en la fila 1, y la variable x2 es la variable básica en la fila 2. Y como resultado obtenemos, bueno, no hay ninguna, otro aspecto que debemos mirar antes es que todas las variables no básicas tienen coeficientes positivos. Como estamos maximizando, ya podemos concluir que estamos en el tablero óptimo. Tenemos entonces que la z asterisco, z óptimo es igual a 4, x1 es igual a 0 porque es una variable no básica, x2 es igual a 2 y x3 es igual a x3 es igual a 0. A pesar de ser una variable básica, mire que la variable básica puede tomar valores de 0. La variable básica necesita solamente tomar valores mayores o iguales a 0. Es decir, 0 también es una opción para las variables básicas. Y esta solución coincide con la que obtuvimos previamente. Muy bien, ya con esto damos por terminado los ejemplos del método simplex dos fases. En la presentación queda un ejercicio de modelación que incluye pues, la aplicación del método simplex dos fases. Ese ejercicio les recomiendo que lo trabajen y lo discutiremos en la reunión sincrónica.